Bien, ¿cómo están? Muy buenas noches. Vamos a continuar en donde nos quedamos ayer. Les pido disculpas un poco por el ruido de fondo, así es que se escucha. Lo que pasa es que vivo en una casa que tiene duratecho y está lloviendo, así que si se escucha un poco, que me disculpen, ¿no? Vamos a continuar en la parte que estábamos el día de ayer, que era específicamente pasando a esto del acuerdo interministerial 0323. Entonces, dentro del acuerdo interministerial 0323, que fue emitido en el mes de febrero del año 2019, es un acuerdo que está encaminado entre lo que es el MAE y el Ministerio de Salud. Entonces, mediante este acuerdo interministerial se fija pues todo lo que es la gestión integral, tanto interna como externa de los residuos generados en establecimientos de salud, o también llamados desechos sanitarios, ¿no? Tiene un total de 10 artículos, ¿no? Que son importantes. Dentro de estos artículos nos van a dar primero las definiciones en los primeros artículos. Luego nos están diciendo la diferenciación, ¿no?, entre centros de salud y veterinarias, pero que todos estén incluidos dentro de lo que son establecimientos y dentro de este acuerdo. Tenemos en el artículo 2 que me va a dar la gestión, que la gestión tiene que ser en sí controlada, todos los ámbitos de la gestión integral tienen que ser controlado por medio de los GACS, ¿no? El artículo 3 ahí me va a dar la clasificación acerca de lo que son los residuos generados en establecimientos de salud. Tenemos comunes, tenemos aprovechables, sanitarios. Dentro de los sanitarios vamos a encontrar los biológicos infecciosos, los cortopunzantes y los anatomopatológicos. ¿No? Estos desechos sanitarios son muy importantes, ya que en esta época del COVID, prácticamente todo desecho que estaba contaminado ya con la parte de una persona que está contagiada o presuntamente estaba contagiada con COVID, pasaron a ser desechos sanitarios, ¿no? Entonces existe una norma específica para esto también, que ya la veremos más adelante. Tenemos farmacéuticos. En los farmacéuticos se dividen entre no peligrosos y peligrosos. Y finalmente los desechos peligrosos, que también se generan en algunos hospitales, que sobre todo tienen la parte de lo que es rayos X, entre otras situaciones, ¿no? El artículo 4 me va a hablar de los componentes de la gestión integral. Obviamente la gestión integral de desechos generados en establecimientos de salud va a tener una gestión interna y una gestión externa, ¿no? Entonces la gestión interna es responsabilidad netamente del establecimiento de salud. Es netamente responsabilidad del establecimiento de salud, ¿no? Y ellos, de acuerdo al reglamento que se emitió después, que es el 036, que es el reglamento para la gestión interna, mediante ese reglamento y los que determinen obviamente también el Ministerio de Salud, deben realizar esta gestión, ¿no? Entonces, de igual forma, el artículo 5, que estaba anteriormente señalado, el artículo 5 me va a hablar a mí del control y vigilancia que tienen que hacer los GATS. En cuanto al artículo 6, me habla de todo lo que son generalidades de la gestión interna. En la gestión externa, en cambio, me va a hablar que la gestión externa también es responsabilidad de la parte de lo que son los GATS, ¿no? Pero hay una corresponsabilidad entre el generador interno y también el GAT. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver, se diferencia, ¿no? Porque tenemos distintos tipos de desechos. Tenemos, por ejemplo, los peligrosos. Eso sí es directamente corresponsabilidad de entregar de parte de lo que es el establecimiento de salud, contratar hacia lo que es un gestor autorizado y que realiza la entrega. Ahora tenemos la parte de los sanitarios y los farmacéuticos peligrosos. También, bueno, los farmacéuticos también entran dentro de esta categoría de peligrosos. Los sanitarios únicamente, que son los únicos que se van a considerar dentro de este 0323, lo que me dicen es que efectivamente, pues, es responsabilidad, sí, o sea, controla también el GAT, pero
existe también la posibilidad de que se realice mediante lo que es contratación de empresas, convenios con empresas gestoras ambientales. Puede realizarlo también el GAT. El GAT lo puede realizar siempre y cuando tenga una licencia para realizar este tratamiento. Si es que el GAT no contara con la licencia ambiental para realizar ni la recolección, ni el transporte, ni el tratamiento, entonces ahí se tendría que valer a través de lo que son gestores calificados para que esta empresa, en este caso cualquiera que fuera, Gadere, Incinerox, Haswat, cualquier empresa que fuera que realice esta gestión de desechos tanto peligrosos como sanitarios, pues lo realice en esta jurisdicción. Para ello, de igual forma, puede establecer convenios en los cuales ese convenio sea netamente con una empresa, es decir, por ejemplo, acá en Baños, únicamente Gadere es la única empresa autorizada para llevarse de acá los residuos. ¿Por qué? Porque está establecido dentro de la ordenanza y la contratación que hicieron a esa empresa mediante ese convenio. Si es que existiera alguna persona que contrata a otro gestor, obviamente tiene que atenerse a las consecuencias de posibles sanciones, porque no está realizando la gestión con los gestores que ellos han autorizado o han contratado o han establecido, porque ese gestor es el único que está bajo el control, en este caso del municipio. Les hablo por acá del municipio de Baños, ¿no? Entonces, esa sería la importancia. De igual forma, algo que es muy importante conocer dentro de esta parte, de esta normativa del 0323, es la no obligatoriedad de obtener el registro generador de desechos peligrosos. Esto lo hicieron específicamente específicamente para todos, como yo les estaba comentando, para todos los centros o todos los que sean calificados bajo la tipología baja, ¿no? Entonces ellos no están obligados a sacar el registro generador de desechos peligrosos. Eso me va a decir en la parte final, en las disposiciones transitorias, ¿no? Entonces, dentro de estas disposiciones que me especifica, dentro de la exposición, perdón, disposiciones generales, la disposición cuarta me dice que los establecimientos que de acuerdo a la normativa emitida, es decir, que sean de tipología baja, no están sujetos a obtener el registro generador de desechos peligrosos especiales, ni tampoco a presentar el plan de minimización, ni la declaración anual, ¿no? Ellos únicamente tendrán que contratar al gestor que sea pertinente para esta jurisdicción y realizar el pago por esa tasa. Es decir, ellos tienen que entregar a ellos, contratan, pero no tienen que sacar el registro generador de desechos peligrosos, ni tampoco cumplir con las otras obligaciones. Dentro de esta categoría obviamente no van a estar los hospitales, las clínicas privadas, de especializaciones, no todos ellos sí tienen que sacar. Algo que habla también que esta normativa no es aplicable. Supongamos que un proyecto del Oriente, un proyecto petrolero, tiene un centro de atención de salud, un pequeño, un dispensario médico, entonces ese dispensario médico no entra en esta clasificación. Eso es lo que me dice al final, no, está especificado que no entra dentro de esa categoría. Entonces, no, ellos sí deben sacar, obviamente, el registro generador para todo el proyecto y ahí se incluye el dispensario médico, ¿no? Eso en cuanto a las obligaciones, por así decirlo, que están inmersas dentro de este acuerdo interministerial 0323, que más adelante también nos van a servir para entender más de lo que estamos hablando, ¿no? En esta temática. Este año fue emitido este protocolo de manejo de desechos generados ante el evento COVID-19, ¿no? Claramente no habla solamente de la emergencia sanitaria, ¿no? Entonces aún está vigente este protocolo
protocolo que fue desarrollado entre la AME, que es la Asociación de Municipalidades del Ecuador, el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agua y Ambiente, actualmente, Ministerio del Ambiente y Agua, Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, Ministerio de Salud Pública y la Secretaría, bueno, ahora es Ministerio del Ambiente y Agua, ¿no? Entonces eso ya no existe, pero en ese entonces todavía estaban acabando de fusionarse, pues que colocaron esas gráficas. Entonces acá, ¿de qué me habla específicamente este protocolo, no? Clasifica, primero que nada, los desechos generados durante esta emergencia COVID en 3 tipos de desechos. El primero, que viene directamente de los domicilios, albergues, hoteles donde que se encuentren aislados pacientes con sospecha o que están positivos de COVID-19, donde que la mayoría, porque a veces se escucha bastante de que atendieron bastantes casos en los hospitales, por lo menos el 60-70% de las personas se curaron, o nos curamos también, pues hablando específicamente de mi persona, que también fui contagiado de COVID-19 hace ya varios meses. Entonces, la mayoría, como por decirlo, nos curamos en nuestras propias casas, y entonces ahí teníamos que seguir este protocolo prácticamente, ¿no? El tipo 2 es de establecimientos de salud y atención temprana o inicial a personas con síntomas de COVID. No hablamos de centros de salud, dispensarios médicos que se encuentren en partes rurales, etcétera, en donde que acudían de primera instancia las personas. Y recuerden ustedes que habían establecido pues tipología, 3 tipologías, y en la tercera tipología estaban los lugares en donde que efectivamente estaban destinados para las personas que estaban ya graves con el COVID o que sufrían bastante los efectos del COVID. Entonces a ellos sí estaban en esta parte de acá del tipo 3. Entonces hay una distribución, hay una categorización, ¿no?, de los residuos, hay instrucciones dentro de este protocolo para manejar en el caso de la separación en la fuente de los residuos que genera la persona que está contagiada con COVID. De igual forma, los establecimientos de salud y también de la parte de lo que son establecimientos de salud que ya son de segundo y tercer nivel. Entonces, acá lo único que hay que diferenciar o lo que hay que conocer es que básicamente el tipo 1, que son, a pesar de ser desechos sanitarios o pasar a ser desechos sanitarios, siguen siendo o seguían, bueno, en este caso siguen siendo todavía responsabilidad del municipio. Entonces el municipio tiene que ellos encargarse de retirar y disponer según ellos junto a la otra basura común o los desechos comunes, hay que llevárselos, ¿no? En cambio, los tipo 2 y tipo 3, ellos tienen que gestionar de acuerdo a los lineamientos que tengan dentro del establecimiento de salud. Y si es que ellos obviamente hacen la gestión a través del municipio, si el municipio tiene una licencia ambiental, lo harán directamente a través del municipio. Si es que no, a través del gestor con el cual ellos están realizando la entrega, ¿no? Todo dependerá de eso. Entonces ahí me va a dar a mí, dentro de este protocolo que está subido al aula y que ustedes lo pueden revisar, me va a dar instrucciones, ¿no? Por ejemplo, las instrucciones de cómo va a ser en el domicilio. Me habla primero que... Tengo una pregunta. No, tiene que irse en los mismos recolectores, del tipo 1 mismos recolectores, porque esto es aplicable mucho para los municipios que efectivamente no tienen la licencia ambiental. Ya les voy a explicar el por qué estos también, a pesar de toda la peligrosidad que tienen, después de realizarle todo el tratamiento que hay que hacerlo, pasa a ser estos residuos también como residuos comunes, ¿no? A pesar de que, bueno, tengan características de peligrosidad, pero se supone que todas las personas en los domicilios, en los hoteles o en los lugares donde que están aislados, que no sean establecimientos de salud, deben o debían realizar este procedimiento para la inactivación básicamente de lo que es el patógeno, o bueno, en este caso el virus, que es el COVID, ¿no? Entonces, tenemos pues que existe una funda que debe estar colocada al lado de la persona que está contagiada, una segunda funda que tiene que estar en la entrada, una tercera funda que tiene que estar por fuera de la habitación,
Y esa funda es la que básicamente yo voy a tener que llevarla para afuera, ¿no? Eso puede ser una opción buena, pero lo que me dice ahí en la normativa es que esos residuos tienen que estar llevados con los residuos que son comunes, ¿no? Esa es bueno, si es que ustedes lo han manejado en esa forma, sí, es mejor, ¿no? Que hayan recogido en otros vehículos, pero normalmente pues deberían llevarse o debería llevarse el recolector junto con los otros residuos. ¿Por qué? Les explico también, en la funda 1 se supone que yo ya debo aplicar una solución que está explicada ahí dentro de la normativa, una solución con cloro al 5%, que debe realizarse, ¿no? O debe realizarla acá para desinfectar esta funda 1. Luego de que ya tenga esos residuos de la funda 1, coloco en la funda 2, también realizo esta inactivación en la funda 2, la funda 3, voy colocando, ¿no? La funda 1 en la 2 en la 3, y la 3 definitivamente, pues nuevamente de que ya le haya hecho yo la parte de lo que es la inactivación, se coloca en un almacén durante 2 o 3 días hasta que pase el recolector y se le entrega en el recolector. Eso es lo que me dice a mí la normativa. De ahí que hayan aplicado distinto a lo que dice acá, pues eso ya es corresponsabilidad de cada municipio por cómo haya manejado, ¿no? De preferencia sí sería bueno separar para que las personas que están recogiendo, ¿cuál es el problema de todo esto? ¿No? Que casi nadie aplicó esta técnica, ¿no? Esto debió de haberse difundido de mejor forma para que las personas que efectivamente tenían a pacientes o personas con COVID en sus viviendas puedan realizar este procedimiento a fin de que no generen el riesgo para las personas que realizan recolección. Por ejemplo, acá en Baños se contagiaron bastantes personas que realizaban la retirada de los residuos. ¿Por qué? Porque acá en Baños hubo muchos contagios, mucha generación de residuos contagiados con la parte del COVID, y ese fue un problema muy grave que surgió, que las personas de la recolección sufrieron estos estragos. ¿Por qué? Porque no se aplicó bien esta técnica que dice acá, ¿no? Dentro de la normativa. Y pues se supone pues que acá la recolección y transporte, pues como digo, el 1 debe ser hecho directamente por el municipio, el 2 y el 3, de acuerdo a cómo se estén tratando los residuos generados en establecimientos de salud, ¿no? Es bueno que solo han tenido pocos contagiados. Qué bueno esa información, ¿no? En cuanto a la disposición final, se supone, ¿no?, que el GAT debería ir a depositar, bueno, eso es lo que dice la normativa, que estos residuos, por ejemplo, efectivamente no podrían ir a una planta de separación. El problema es que toda esta normativa está creado en base a lo que dicen ciertas personas, o en por decirle, lo que más abunda en el Ecuador es los rellenos sanitarios, o en este caso los vertederos no controlados o los botaderos no controlados, es lo que existe acá en el Ecuador. Entonces, por eso es que no se enfoca la normativa en plantas de separación ni nada de eso. Entonces, si ustedes, como digo, pueden revisar ese documento, ahí les dejo ese documento para que ustedes puedan revisar y puedan encontrar que efectivamente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de lo que dice el ingeniero Irving, allá no se aplica, ¿no? Es complicado hacer este tipo de recolección, porque acá efectivamente, si es que les mezclan con los residuos comunes, ustedes, pues ahí van a tener problemas las personas que están haciendo la planta de separación. Eso es distinto. Entonces, esta normativa fue generada o fue diseñada en base a lo que prácticamente es la realidad en el Ecuador, que la mayoría de municipios no tienen todavía esta planta de separación, lo cual fuera ideal, pero no es así, ¿no? En el caso del manejo de cadáveres, pues esa es otra temática. Ustedes pueden ir a revisar en ese link que yo les estoy compartiendo. Pueden ir allá, ahí en ese link, y ahí pueden revisar, ¿no? Igual en la presentación está ese link. Copian y buscan esa parte en el caso de lo que es
el protocolo de manejo de cadáveres, ¿no? Hablando ya de la parte aplicativa, ya entrando en esta parte del programa nacional de la gestión integral de desechos sólidos, este es un proyecto que tiene como objetivo, pues, diseñar e implementar un plan nacional de gestión integral de residuos sólidos. ¿Y cuáles son los ejes, por así decirlo, en los que se centra? Pues fortalecer el servicio de aseo, el aprovechamiento de los residuos y disposición final bajo parámetros técnicos, ¿no? Dentro de esto, las estrategias que se delinean o que se delinearon para cuando se creó el Programa Nacional de la Gestión Integral de Desechos Sólidos, categorizar y priorizar a los GATS, es decir, en aquel entonces se fijó o se puso a qué GATS producían quizás la mayor cantidad de residuos sólidos o qué GATS tenían cifras alarmantes o tenían, por ejemplo, habían GATS que tenían los rellenos sanitarios en medio de las ciudades, entonces a ellos se los priorizó, inclusive en aquel entonces les apoyaron bastante con recursos para que ellos mismos puedan ya tener los estudios habilitantes para poder ellos diseñar sus rellenos sanitarios, pero no todo se aplicó. Diseño e implementación de un modelo estandarizado de gestión integral de residuos sólidos. Eso es lo que normalmente nos quiere decir con toda esta normativa, con toda esta estructuración que ustedes ya van a ir viéndola más adelante. Entonces, básicamente está basada en todo esto, ¿no? Cierre técnico de botaderos y rellenos sanitarios que estén mal manejados o que ya han cumplido su vida útil, porque puede ser, por ejemplo, que ya haya cumplido su vida útil, entonces está encaminado a eso, ¿no? Y por último, la agregación de valor, que es la parte del aprovechamiento de todos los residuos para darles un valor adicional después de que han salido de la cadena del producto, por así decirlo, ¿no? Los actores involucrados, tenemos actores externos y tenemos actores internos. Los externos, el Ministerio del Ambiente y Agua ahora, antes MAE, y la ciudadanía. Los actores internos, es decir, los que se encuentran básicamente inmersos o los que son también los que controlan, los responsables, son el personal técnico del PNHITS y también dentro de esto la Asociación de Municipalidades del Ecuador y, como no, los gobiernos autónomos descentralizados. Y en base a esto, el AME, que es la Asociación de Municipalidades del Ecuador, o Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, a partir del año 2011 levanta cada año información a través del Sistema Nacional de Información Municipal. Entonces ahí usted, si es un personal del municipio, bien lo sabrá, ahí hay que subir información acerca de la gestión integral de residuos sólidos, gestión del agua potable y el alcantarillado, ¿no? Entonces esas cosas se hacen a través de este sistema. Ahora ya entrando, como digo, ya en materia, el artículo 580 me dice que cualquier procedimiento que tenga que realizar acerca de lo que es cierre técnicos de botaderos, proyectos de gestión integral de residuos y desechos sólidos no peligrosos, va a necesitar o va a requerir primero de una viabilidad técnica, ¿no? Entonces, esta viabilidad técnica la deben obtener los gobiernos autónomos descentralizados y metropolitanos a través de lo que es la Autoridad Ambiental Nacional, en este caso a través del Ministerio del Ambiente y el Agua, y específicamente a través del departamento o la parte del MAE o del Ministerio del Ambiente y Agua que se denomina el Programa Nacional de Gestión Integral de Desechos Sólidos. Entonces, a través de ellos debe realizar esta obtención de la viabilidad técnica, ¿no? Indispensablemente de cualquier modelo, usted puede tener los modelos que usted tenga, puede ser un modelo que inclusive no requiera el diseño de una celda de disposición final, es decir, el diseño de un relleno sanitario. Indispensablemente, por cualquiera de los métodos que usted se vaya, tiene que obtener obligatoriamente la viabilidad técnica. ¿Cómo obtengo la viabilidad técnica? Para ello, primero, va a ser... ¿Tienen alguna pregunta? ¿Me la hacen nomás?
Por favor, los micrófonos, cuidado, si no van a hablar porque pueden interrumpir a los demás participantes, ¿no? Entonces, la viabilidad técnica, ¿yo cómo la debo hacer? Esto, como digo, es indispensable para realizarlo, para realizar cualquier proyecto. Entonces, yo lo primero que voy a hacer, obviamente, será desarrollar los TDRs para lo que es la consultoría, para los diseños definitivos de la gestión integral o para el cierre técnico de mis botaderos. Entonces, ahí yo necesito realizar, primero que nada, me voy a ir al internet, pues, ¿no? Y acá voy a digitar SUIA, bueno, ambiente agua, pues, suia.ambiente.gov.es. Acá me voy a dirigir a gestión ambiente y me voy a documentos. Entonces, en documentos, yo voy a tener una sección que se refiere a los desechos sólidos o Programa Nacional de Gestión Integral de Desechos Sólidos. Tengo los TDRs y pues aquí descargo cualquiera de los TDRs, ya sea el de cierre técnico de botadero como el de GIRS, ¿no? Cualquiera de los dos. Depende del tipo de actividad o lo que yo voy a realizar. Entonces ahí descargo y a partir de este TDR yo voy a realizar el estudio, ¿no? Tanto para el cierre técnico como para la parte del TDR. Entonces yo me baso en esto. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Aprobar los TDRs. Estos TDRs tengo que enviarlos con un oficio hacia el Programa Nacional de Gestión Integral de Desechos Sólidos, el PNGIDS, ¿no? Claro, ya le repito. Vamos acá a Ministerio Agua y Ambiente. Primero que nada, ¿no? suia.ambiente.gov.es. Voy a Gestión Ambiente. Voy a la parte de documentos. Dentro de documentos, voy a PNGIDS. Dentro de PNGIDS, voy a TDRs. Y ahí tengo para descargar los TDRs, ¿no? Tengo de cierre técnico de botaderos y también de la parte de lo que es el GIR, ¿no? Entonces, acá es lo primero que yo debo hacer, ¿no? Si es que supongamos que quiero construir un relleno sanitario, no me puedo saltar este paso, ¿no? No es que voy a contratar directamente a una empresa para que me realice, no. Primero se debe obtener la parte de la viabilidad técnica. Obviamente todo esto tiene que ser encaminado también con el AME, porque el AME también realiza una preaprobación de la parte donde que yo voy a hacer la disposición final. Entonces, para ellos de igual forma es importante presentar un modelo que también está subido al aula virtual, que es un modelo que dice guía para, para el diagnóstico. Entonces, es uno similar a este, pero que ese es en cambio el que tenemos que presentarle al AME para que efectivamente nos apruebe también o nos dé la viabilidad de parte del AME. Entonces nosotros ahí sí ya podemos realizar este procedimiento acá. Entonces yo lo primero que hago es enviar estos TDRs. Obviamente acá tengo que cambiar bajo los términos de mi municipio con todos estos datos que tengo aquí. Yo le transfiero estos datos, le doy la adaptabilidad a mi realidad. Por ejemplo, acá puede ser que ustedes no se quieran hacer la parte de residuos peligrosos, entonces acá no se va a incluir la parte de residuos peligrosos. Entonces así envían los TDRs, les aprueban los TDRs y ahí sí recién pueden contratar a la consultora para que desarrolle estos documentos, ¿no? Entonces estos documentos, básicamente acá dentro del curso es lo que les vamos a dar las guías para realizar estos documentos, ¿no? Guías obviamente encaminadas a la parte ambiental, que es la parte, por así decirlo, fundamental dentro de lo que es esta consultoría para la gestión definitiva de la gestión integral de residuos sólidos, ¿no? Entonces, pues obviamente una vez que ya contrato a la consultora,
Esto me estoy poniendo en el caso de que yo sea una persona que trabaja en un municipio, ¿no? Me estoy poniendo en ese caso. Porque obviamente, como ustedes como consultores, ¿cuál sería su trabajo? Una vez que les contraten con el TDR, empezar con este desarrollo del documento, el documento de la consultoría. Entonces, esa consultoría incluye todos unos lineamientos. Dentro de esos lineamientos están análisis geológicos, análisis de agua, de suelo, están análisis de aire, análisis de alternativas, cálculo de la PPC, proyección de toneladas, modelos, entre otras situaciones, ¿no? Entonces, ¿Cómo se llama el documento que realiza la consultora? Ese es el documento. Lo que pasa es que con estos TDRs a ustedes le contratan y este es el documento que ustedes como consultores deberían desarrollar. ¿Por qué? Estos son términos de referencia. Ustedes saben que los términos de referencia sirven para contratar. Entonces, ahí yo recién puedo realizar la contratación si fuera una persona del municipio. Y a mí, y bueno, si yo soy consultor, a mí me contratan para hacer estos estudios, ¿no? Entonces, eso es el nombre que lleva este documento, ¿no? Estudios de la factibilidad y diseños definitivos para la gestión integral de residuos sólidos y cierre técnico de los botaderos, ¿no? Entonces, una vez que ya la consultora desarrolló, procedió a enviar, obviamente la consultora tiene que ser responsable de la aprobación, eso es muy importante. La consultora consiguió la aprobación de parte del PNGIS y ya me dan la viabilidad y entonces ahí yo recién puedo empezar con el procedimiento que es el registro en el SUIA, recién ahí, ¿no? Entonces, para el registro en el SUIA, en cambio, yo voy a hacer lo siguiente. De igual forma, SUIA, ambiente, pero ahora me voy a ir a Subsecretaría de Calidad Ambiental. Ustedes saben, con el nuevo manejo del sistema SUIA, las cosas están bastante cambiadas. Ya no tenemos, por ejemplo, ahora un catálogo de actividades. Entonces, ya no tenemos en qué basarnos, básicamente, ¿no? Voy a regularización y control ambiental. Acá les voy a sacar un momentito mientras ingreso, ¿no? Todo esto ya una vez que tenga listo la viabilidad técnica, no la puedo realizar si es que todavía no tengo la viabilidad técnica, ¿no? En el caso que se cuente ya previamente con una licencia ambiental para regulación, transporte y disposición de residuos sólidos no peligrosos, se requiere hacer el cierre técnico de la celda, se requiere volver a solicitar la viabilidad técnica para la nueva celda, claro, se debe solicitar nuevamente. O, pues obviamente acá debería de realizar una consultoría o una consulta directamente a lo que es en este caso el MAE, para saber si es que ellos les permiten trabajar con la licencia que tienen. Pero normalmente el problema de los rellenos es que no siempre se colocan en el mismo lugar. Entonces, si usted cambia de lugar, es indudable que tiene que sacar una licencia nueva. Sí, todavía no estoy realizando el procedimiento, por eso no les comparto. Ya les voy a compartir. Entonces, eso hay que entender el contexto. Por ejemplo, acá en Riobamba, ¿qué es lo que querían hacer? Dentro del mismo terreno, construir ahora sí ya el relleno de sanitario definitivo. Entonces, en ese caso, el MAE a nosotros, ¿qué es lo que nos dijo? Que sí se puede trabajar supuestamente con el mismo permiso, pero ¿cuál es la sorpresa? Que cuando nosotros fuimos a revisar el permiso, ellos solo tenían un registro ambiental. Entonces, ahí ya todo, como decir, mermado, todo se quedó en nada, ¿no? Entonces, ahí nuevamente a reconsiderar el procedimiento. En este caso, si ustedes tienen la licencia ambiental, por ejemplo, para ese lugar y quieren hacer el relleno en otro, es indudable que se necesita una nueva celda y se necesita también la viabilidad para el cierre técnico de la parte del anterior relleno sanitario. Bien, ahora sí les voy a compartir la pantalla. Ya. Entonces, Rodrigo, buenas noches. Disculpa que te moleste. En el caso que tú estás poniendo bastante
apegada a la realidad, creo yo, de todos los municipios. En el caso, por ejemplo, de que se haya realizado una celda emergente, sabemos nosotros que tiene validez por 2 años, pero aún así ha funcionado más de 5. Y ahora se pretende realizar justamente un relleno sanitario, pero ya para el relleno sanitario corresponde a licencia ambiental. Por lo tanto, ahora se debe realizar el estudio de impacto ambiental de ese nuevo relleno porque ya no tendría validez el otro, o hay que darle el cierre del registro ambiental de esa celda para proceder con el estudio de impacto ambiental. Es indudable que hay que hacer el cierre técnico de esta celda. Lo que pasa es que la celda emergente, cuando ustedes obtienen o se obtuvieron en aquel entonces la viabilidad, venía con un plan de cierre. Entonces ahí lo que toca hacer es ejecutar ese plan de cierre, porque obviamente la celda emergente ya no es como un botadero de basura. La celda emergente venía o viene ya incluido, como decir, en ese paquete, la parte del cierre técnico, ¿no? También. Entonces, básicamente ya no tienen que hacer ese procedimiento de cierre técnico, ¿no? En ese caso. Pero para sí ya hacer el nuevo relleno sanitario, como usted dice, y dependiendo también, porque resulta que no todos los, solamente anteriormente, bueno, no sé cómo irá ahora a salir los nuevos proyectos, ya porque lamentablemente eso también tengo que explicarles más adelante, no se puede observar actualmente a qué corresponde tanto lo que es el relleno sanitario de no peligrosos como, bueno, el de peligrosos es obviamente que eso va a ser licencia ambiental, pero no sabemos si es que el relleno sanitario para el tratamiento de no peligrosos va a ser licencia o va a ser registro ambiental, porque el relleno sanitario, si es que usted no trata con sanitarios, no tiene celda de seguridad, era registro ambiental anteriormente, ¿no? Esa era una de las ventajas que las tenían, pero ¿qué es lo que sucede? Que también para hacer ese relleno sanitario necesitaban la viabilidad, pues, perdón, el oficio de la viabilidad. Entonces, en este caso, para la celda emergente, ustedes no tendrían que sacar otro permiso para el cierre técnico. ¿Por qué? Porque este ya tiene incluido, y de igual forma funcionaría para el que me está hablando el caso anterior que me estaba hablando, ¿no? Si es que en este caso, este relleno sanitario tenía ya la licencia ambiental, ¿no? Para todas las fases de la gestión. Entonces ahí, en ese caso, también tiene que estar incluido, pues, indudablemente la parte de lo que es el cierre técnico, ¿no? Porque ya todo lo que eran rellenos sanitarios, celdas emergentes, ya venían con esa parte incluida, ¿no? Con el cierre técnico, dentro de los estudios. Bien, quería señalarles, a ver. Ya les voy a compartir la pantalla, ¿no? Denme un momentito nada más. Quiero abrir la guía del catálogo, ¿no? Ustedes sabrán perfectamente que actualmente los proyectos se categorizan de acuerdo a lo que es... de acuerdo a lo que se refiere a lo que es la guía de catálogo de la clasificación industrial uniforme, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros para realizar este procedimiento debemos buscar o identificar primero las actividades. Dentro de las presentaciones, ustedes ya la tienen ahí, es básicamente, tenemos que ubicarnos obviamente en el código E. Y acá está, ¿no? Tenemos la parte de recolección y tenemos la parte de lo que es disposición final. No sé, como digo, como estos procedimientos son nuevos, no sé si efectivamente, yo me imagino que tanto la parte de recolección como la parte de la operación del relleno sanitario, que son los otros códigos que están por acá abajo, o sea, están inmersos dentro de lo que es la categoría registro ambiental, pero actualmente no se puede observar lamentablemente eso, ¿no? Yo, para registrar el proyecto en este caso, pues lo primero que hay que hacer es ingresar la información preliminar, ¿no? Entonces, en este caso, como comúnmente ocurre, ¿no? Para registrar
para hacer el relleno sanitario es básicamente un proyecto nuevo. Entonces ahí habría que colocar siguiente. Acá yo coloco los datos del nombre, ¿no? La actividad. Ahora, hay que tener algo en cuenta, ¿no? Que no existe el permiso o no existe dentro de esta categorización del CIU, no existe el permiso unificado tanto para todas las fases de la gestión integral. Entonces, por ello yo la recolección y transporte habrá que sacar un permiso para eso y otro permiso también para acá, para el relleno sanitario. Entonces, acá pues yo tengo que adjuntar de acuerdo a la plantilla que yo haya generado, pues esa plantilla se la descarga también de acá. No voy a ahondar mucho en esta temática porque obviamente estas son cosas que se deben ver en otro curso, que es acerca del manejo de la plataforma SUIA. Simplemente hago este ejercicio para más o menos observar cómo debería hacer ahora el nuevo registro del proyecto, ¿no? Entonces, luego de que yo subo las coordenadas del proyecto y las coordenadas del área de implantación, en este caso, ¿cuáles serían las coordenadas del área de implantación? Sería el sitio exacto donde que voy a colocar la celda a disposición del relleno sanitario, ¿no? En tanto que el área geográfica sería con todas las áreas anexas que tiene mi relleno sanitario, ¿no? Acá se escoge, pues obviamente, del catálogo. En este caso, se puede buscar por palabras claves. Yo aquí tengo actividades de operación de rellenos sanitarios para la eliminación de desechos. Cualquiera de estas dos, de preferencia siempre será la que está acá, la de nivel 5 y no la de nivel 6, ¿no? Yo selecciono, luego coloco siguiente. Acá habrá que identificar, pues obviamente no debería haber la generación de desechos peligrosos porque yo acá solo voy a disponer desechos comunes, ¿no? Acá tampoco porque normalmente, bueno, tal vez para la limpieza puede ser que utilice, eso habría que identificar. Acá no se hace gestión, obviamente si ya se hace gestión de desechos peligrosos, pasa a ser el permiso de licencia ambiental. Ahora, acá la magnitud hay que seleccionarla para este tipo de permisos de acuerdo a la capacidad. En el caso de ser recolección, existe acá dentro de la fila 16 la recolección de desechos no peligrosos, ¿no? Entonces ahí en toneladas día. Para el caso de lo que es tratamiento y tratamiento de desechos no peligrosos, igualmente en toneladas día, puede ser de acuerdo a las toneladas que hayan determinado que se producen en su cantón. Y pues normalmente después de esto me debería salir a mí el tipo de permiso al que pertenece. Pero actualmente no está permitiendo, como digo, la plataforma SUIA, le están actualizando, le están mejorando continuamente, pero todavía no me arroja este resultado, ¿no? Entonces, ahorita o actualmente, ¿qué es lo que habría qué es lo que nos correspondería? Pues probablemente consultar directamente con el MAE a ver qué alternativa nos da a esta situación, ¿no? Como les digo, no arroja el resultado, no. Eso es lo malo, que todavía no podemos hacer ese procedimiento, ¿no? Lamentablemente. Entonces, acá está explicado, hago las capturas de todo lo que les acabé de explicar, ¿no? Es lo mismo. Y básicamente, la pregunta que tenemos acá al final de esta presentación, ¿qué sería mejor, una licencia o un registro ambiental? Viéndolo desde el punto de vista tanto económico como ambiental, yo siempre he creído, y me mantendré en eso, de que es mejor sacar una licencia que abarque también la gestión de desechos sanitarios, inclusive de desechos peligrosos. Sí es cierto que muchos municipios no tienen los recursos, pero habría que ver esa posibilidad.
Porque ¿qué es lo que sucede con los registros ambientales? Muchas de las veces cuando yo saco un registro ambiental tengo problemas para gestionar, ¿no? Y a veces termina siendo un problema toda la gestión de los desechos por el hecho de no adoptar una sola con licencia ambiental. La licencia ambiental es para cuando ya yo voy a tratar desechos peligrosos, en este caso los sanitarios, y el registro ambiental, si es que solo son desechos comunes, solo es registro ambiental, no es licencia ambiental. Eso sería pues de lo que yo les puedo explicar así a breves rasgos en cuanto a la viabilización. Ya hablaremos más luego también de eso en futuras clases, ya hablaremos de eso también, de cualquiera de estos temas que sean correspondientes para aclarar sobre todo esta parte de lo que es desechos peligrosos, ¿no? Como digo, actualmente el sistema está, como ustedes pueden ver, arroja un error y actualmente no está dando el resultado, por así decirlo, correcto, ¿no? El sistema. Bien, eh, está conectado el ingeniero, sí está. Ingeniero Alexander, por favor. Buenas noches, Rodrigo, ¿cómo están? ¿Cómo Buenas está? noches a todos, un gusto. Buenas noches. Les quiero presentar y les dejo con ustedes el ingeniero Alexander Gavilanes, es quien les va a llevar de aquí en adelante el curso, ¿no? Yo ya les di la introducción y él les va a encaminar durante estos días que quedan, bueno, estos 4 días, dentro de esta hora del día y los otros días también, para llevarles a través de lo que es la parte del diagnóstico y factibilidad y los diseños definitivos, ¿no? Entonces, sin nada más que decirles, les dejo con Alex. Adelante, su tiempo. Muchas gracias, Rodrigo, por la oportunidad que me estás dando. Bueno, creo que el día de ayer fue una presentación clara de todo lo que me he desempeñado en el campo laboral. Quisiera también, bueno, desde mi punto de vista, dar un poco más de todo lo que tengo la experiencia y a su vez, adicional a la explicación que tú diste, ¿no? Como Rodrigo explicó, bueno, yo soy ingeniero ambiental de pregrado con una maestría en Dirección de Operaciones y Seguridad Industrial en la Universidad de las Américas. Y toda mi parte profesional, bueno, la he basado en todo lo que es el manejo y gestión integral de desechos sólidos, desde cantones como Tena, cantones en la costa como son Manta, Montecristi, y uno de los más grandes que fue la Mancomunidad Mundo Verde, que fue uno de los proyectos más grandes del Ministerio del Ambiente en su programa para el PNHITS. Este fue como uno de los proyectos que el Ecuador sacó a resaltar a nivel internacional, ya que fue en cooperación con la cooperación internacional, la GIZ, y esos estudios ahorita ya se están en periodo de, si no me equivoco, de construcción. Abarcaba toda la provincia de lo que era de Los Ríos, 2 ciudades de Guayas y 2 de Bolívar. Eso sin más que decir. Bueno, en la parte profesional también me he dedicado, ahorita trabajo en planta central en el Ministerio del Ambiente y Agua, en la Dirección de Normativas y Control Ambiental, antes Dirección Nacional de Control Ambiental, y como les había mencionado Rodrigo en toda su capacitación, todo este periodo de la pandemia hubo una transición que fusionaron 2 entidades públicas, ¿no? Que es el Ministerio del Agua y la Secretaría Nacional del Agua. Ahora nosotros como Ministerio del Ambiente y Agua nos estamos dividiendo en 2 viceministerios, que es el Ministerio del Ambiente y el Ministerio del Agua, como para que les quede un poco más claro eso también. Y nada más que decirles, también soy socio activo de una empresa que estamos formando con unos compañeros que se llama Agrobiotech, que se basa en el asesoramiento ambiental y asesoramiento agrícola. Si es que ustedes también están interesados en saber más de esto, les invito a que nos den un like o a seguirnos en nuestras páginas de Facebook y de Instagram como Agrobiotech Solutions. Sin más que decir, y bueno, retomando las palabras de Rodrigo, voy a comenzar con todo lo que es la fase de estudio, de diagnóstico y factibilidad de todo lo que son los residuos sólidos. No sé si, Rod, me puedes habilitar la opción. Ah, ya está. Muchas gracias. Listo, ya estoy compartiendo la pantalla. Muchas gracias.
Bueno, como un breve preámbulo de todo lo que nosotros vamos a darles, en esta parte, bueno, en estos dos módulos que estoy a cargo yo, todo lo que se basa en el diagnóstico, factibilidad y diseño definitivo de la gestión integral de desechos sólidos, ¿no? Como bien les había explicado Rodrigo, esto no es solo una, un tema que abarque solo una parte que es del manejo de residuos, ¿no? También abarca todo lo que es la parte económica y financiera de las entidades públicas, de las que están a cargo en el país para el manejo de desechos, ¿no? Que según la Constitución son los GAT municipales. También tenemos mucho tema, o bueno, el tema más sensible que es la parte social, con todas las comunidades cercanas que están cerca, directa e indirectamente al área del proyecto, ¿no? De nuestro relleno sanitario. Entonces, todos esos temas nosotros tenemos que saberlos manejar bien. Eh, Como darles una receta en todo lo que nosotros hemos trabajado con Rodrigo no se podría, porque ustedes conocen que, bueno, cuando se desarrolla un proyecto hay miles de factores que están involucrados, ¿no? Dentro de la parte ambiental, la parte social, los fenómenos naturales, la parte económica de los gastos municipales, de las entidades públicas, todo eso nos lleva a tener limitantes en el desarrollo y ejecución, ¿no? Y posterior diseño de nuestro proyecto. Entonces, nosotros lo que les vamos o pretendemos dar en este curso son las herramientas para que ustedes puedan tomar esas decisiones en sus manos, decisiones claras, decisiones con fundamentos que nos ayuden a llevar el proyecto, a ejecutarlo de una de las mejores formas. Como una experiencia les pongo que en los proyectos que yo he trabajado dentro del Ministerio del Ambiente cuando era consultor externo, si bien han tenido toda la factibilidad, han tenido la aprobación de parte de la entidad pública y la autoridad ambiental, en ese entonces Ministerio del Ambiente, muchos de ellos han quedado solamente en papeles. ¿Por qué? Porque dentro de las instituciones públicas, que son los GATS municipales, no cuentan con los recursos, ¿no? Obviamente el gobierno central provee ciertos fondos a los municipios, pero estos fondos tienen que destinarse para diferentes entidades que son dentro de los municipios. Y por el momento el tema del medio ambiente o el tema de cuidar todo esto no es visto aún como la gran necesidad que nosotros queremos que sea, ¿no? Porque el manejo del ambiente eh, es de preocupación de todos, ¿no? Y a la vez que nosotros tengamos un buen manejo del ambiente, vamos a tener una mejor calidad de vida. Bueno, sin más preámbulos, voy a comenzar con un poco a detallar lo que es la parte teórica de la exposición. Por cuestiones de tiempo, creo que la parte práctica la comenzaremos el día de mañana. Entonces, ahí sí les pediría un poquito de favor en la explicación que yo tengo que darles. Si alguien desea participar o hacer alguna pregunta, que lo haga a través del chat o en su caso levante la mano para poderles habilitar el micrófono para que todos tengamos una participación más interactiva y que no haya interferencias dentro de todo. Bueno, comenzamos. Bueno, nosotros tenemos que recoger todo lo que es la información general del área del proyecto. ¿Qué es esto? Para esto nosotros tenemos que hacer una descripción general de todo el área que tenemos alrededor del proyecto. Esto es el tipo de comunidad atendida, las características físicas, climáticas, problemas, situaciones sanitarias, socioeconómicas, las actividades sustentables, si es que tenemos riesgos naturales potenciales, comúnmente en el oriente con lo que nosotros más nos peleamos son buscar terrenos que no estén en zonas inundables, ¿no? Tendríamos que ver el tiempo de retorno de los ríos para poder nosotros diseñar en base a eso el relleno sanitario, como les digo, ahora con este problema de la erupción del Sangay, también estos otros temas que entran en consideración para todo esto de lo que es, ¿no? Los datos generales del proyecto al que nosotros vamos a desarrollar. Para esto nosotros también tenemos que hacer ciertos tipos de estudios más técnicos que van a respaldar nuestra propuesta. Uno de estos son estudios geológicos, hidrológicos, hidrometeorológicos, que todo esto nos dan insumos para poder armar de mejor manera y diseñar nuestras alternativas. Adicionalmente a esto está el estudio topográfico que nos va a servir como
la base de nuestro proyecto, es en donde nosotros tenemos que hacer los cortes, los rellenos, tenemos que eh, mejorar el suelo y todo ese tipo de cosas. Uno de los puntos más importantes también es un estudio de gestión integral de residuos sólidos, que es lo que les voy a comentar ahorita, pero les doy una previa introducción, que es la caracterización inicial de nuestro sistema de gestión integral. ¿Cuál es la caracterización inicial? Saber cuánto es lo que nuestra ciudad produce actualmente, cómo nosotros lo vamos a proyectar para los años que vamos a querer que dure nuestro relleno, si van a ser 15, 20. Además de eso, nosotros necesitamos todo lo que son censos, encuestas socioeconómicas, ver la voluntad de pago, porque siempre vamos a necesitar un rédito económico para que nuestro sistema siga funcionando. Es aquí donde entran los impuestos, las tasas por pago del servicio de recolección y todo ese tipo de cosas que nosotros obviamente la estamos pagando actualmente. Ya, dentro del sistema actual es un diagnóstico a lo que nosotros como municipio poseemos actualmente. ¿A qué me refiero? Ver cómo está nuestro almacenamiento temporal, ver cómo está nuestro barrido, la recolección y transporte, si es que nosotros tenemos un tratamiento previo a la disposición final de los desechos sólidos. ¿Quién está a cargo de esto? ¿Está a cargo el municipio como sí o la dirección de calidad del municipio? Si nosotros tenemos alguna alianza con una empresa privada para la gestión y el manejo de todo lo que es el sistema de gestión integral. Adicionalmente a esto, el día de ayer Rodrigo les comentó que la parte social en todo lo que es los botaderos, con los minadores es muy difícil. Es difícil desplazar a la gente, ¿no? Porque si bien es cierto, ellos han trabajado ahí toda su vida. Como pueden ver en la foto que está en la presentación, eso es la vida de ellos, ¿no? Ellos van y arman sus carpas con lo que tienen, con plásticos y con todo. Y hay gente que vive ahí dentro de los basureros. Literalmente son basureros, ¿no? Porque aquí botan de todo, o sea, lo que llega de todos los pueblos. Entonces, todos estos temas nosotros tenemos que tener muy en consideración para el diseño, ¿no? Son como que los insumos para diseñar nuestro proyecto. Ahora vamos a uno de los puntos más importantes que tenemos dentro del curso. Este es el estudio de cantidad y calidad de residuos. Este de por sí es un producto grande dentro de nuestra consultoría, la que estamos realizando. Si bien es cierto, Rodri acabo de explicar todo lo que es ya la obtención del permiso ambiental, del relleno sanitario y todo eso, pero previo a esto, nosotros necesitamos realizar este estudio que debe ser calificado o, bueno, realizado por un consultor certificado por el Ministerio del Ambiente. Este estudio en sí no necesita el desarrollo de un permiso ambiental como licencia o registro ambiental, no, sino que sí debe ser realizado eh, por alguien que tenga el permiso de consultor ambiental y que esté vigente dentro de los plazos del Ministerio del Ambiente. Entonces, ¿qué es este estudio de cantidad y calidad de residuos? Es un estudio que nos va a determinar toda el área del diseño, área urbana y toda la parte rural del proyecto. Adicionalmente a esto, nosotros con este estudio vamos a determinar cuál es la producción per cápita de nuestra ciudad y cómo esa producción per cápita la vamos a proyectar para todos los años que dure el relleno sanitario, ¿no? Porque es muy importante tener en cuenta eso. Yo sé cuánto genera ahorita, o sea, yo sé cuánto me está llegando al día en mi relleno sanitario, pero yo necesito saber cuánto me va a llegar este día, mañana, este mes, todo este año y los 15 años que tengo proyectado el relleno sanitario para, en base a esa cantidad de desechos, diseñar mi relleno sanitario, ¿no? Entonces, un buen diseño depende bastantísimo de este estudio de diagnóstico y de servicios ambientales. Estoy viendo el chat. Ya, con respecto a qué norma específica se debe contratar un consultor calificado, bueno, el consultor puede estar calificado dentro del Ministerio del Ambiente, ¿no? Pero este estudio entra a la revisión por parte del Programa Nacional de Gestión Integral de Desechos Sólidos y obviamente lo tiene que realizar una consultora.
Y esto está dentro de los TDRs que el Ministerio del Ambiente propone para generar este estudio. Entonces, dentro de esto, te pide un consultor calificado y adicionalmente un equipo técnico que te pueda ayudar. El equipo técnico cuenta del consultor, el topográfico, la parte social, que es muy importante, como les comentaba, sobre los minadores, y los técnicos que van a estar en campo realizando el estudio. Ya. Respecto a la selección del sitio, ¿cuáles son los parámetros a evaluar? Si estos parámetros los vamos a tomar en consideración más adelante. Ya les voy a explicar. Listo. Entonces, considerado todo esto que les estaba comentando del estudio de diagnóstico de los servicios y generación de residuos sólidos, ya. Para el área de diseño, es muy importante los siguientes detalles que les voy a mencionar, que es la población urbana y rural a ser atendida, ya que es esta población la que va a generar mis residuos para el relleno sanitario. Adicionalmente a esto, ¿cuál es el porcentaje de cobertura de recolección que yo estoy dando actualmente y a cuál pienso llegar? Obviamente, en un sistema óptimo, lo que se trata es del 100%, ¿no? Pero no siempre se logra llegar ni a una recolección del 100%, ni a una eficiencia en la gestión integral de los residuos del 100%. En cuanto a la disponibilidad de recursos, lo que le comentaba era la parte económica y financiera del municipio. Esto incluye todos los camiones que ellos tengan, si los camiones están funcionando, la vida útil de los camiones, si ese camión que yo pretendo me sirva para la proyección de todo el relleno sanitario, ese camión para cuántos años me va a servir, para 5, para 10 años, tengo que hacerles mantenimientos. Me saldrá un poco más caro invertir en un nuevo camión a que darle el mantenimiento al mismo que ya tengo. Entonces, todos esos factores nosotros tenemos que considerar. El límite cantonal, nosotros nos debemos de tener definido cuál es la parte urbana y cuál es la parte rural de nuestro diseño. Si es que existen acuerdos de mancomunidad, como les comentaba, si es que el municipio tiene algún acuerdo de trabajo con una empresa privada, o en sí, si es que existen acuerdos con los recicladores, ¿no? Porque para este entonces ya no serían minadores, sino serían recicladores. Adicionalmente a esto, nosotros también tenemos que considerar que no solo las personas, o bueno, la parte urbana y rural me va a generar residuos, sino obviamente también los hospitales, los colegios, las instituciones, las industrias, camales, mercados. Todo esto es lo que nosotros debemos considerar al momento de diseñar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A continuación les voy a comentar o cómo se inicia todo este estudio. ¿Cuál es el objetivo de caracterizar los residuos sólidos? El principal objetivo es diagnosticar nuestro servicio actual. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo actualmente? ¿Qué es ver en donde lo que nosotros estamos fallando? Si en algo tenemos bueno, cómo potenciarlo, ese tipo de cosas. Si actualmente, bueno, muchas de las ciudades en las que nosotros fuimos no tenían un PPC, y si lo tenían era súper desactualizado de hace unos 10 o 20 años. Entonces, el objetivo también es obtener la PPC, que es la producción per cápita, que es la producción de basura que una persona hace en un día. Aparte de eso, nosotros también vamos a determinar la composición en peso de los principales constituyentes de los residuos. ¿A qué me refiero con esto? La composición es de qué está compuesto todo lo que yo genero como residuos sólidos. Esto entra todo lo que es la parte orgánica, la parte de todo lo que son plásticos de alta, de baja densidad, fundas plásticas, maderas, cauchos, telas, todo ese tipo de cosas. Pero esto más nos sirve para ver los potenciales residuos que yo tengo para reutilizar, en este caso como el reciclaje. Y adicionalmente, uno de los factores más importantes que vamos a determinar con este estudio es el peso volumétrico en kilogramos por metro cúbico. Esto es muy importante al momento de diseñar todo lo que es el diseño del relleno sanitario y el sistema de almacenamiento en calles, veredas para los residuos sólidos, que un poco en el desarrollo del curso lo van a entender por qué es tan importante este factor. Ya. Siguiendo con la parte conceptual de todo lo que es bueno, también quería dejar en claro si es que alguien tiene
¿Alguna pregunta? Si la hagan al chat o si desean hablar, que levanten la mano y yo pararía la presentación para darle apertura a que hable. No hay ningún problema. Aquí hay otra pregunta. ¿Se puede realizar un ejemplo del cálculo de PPC y peso volumétrico? Sí, Alberto, justo esos son los ejercicios técnicos que vamos a desarrollar en el transcurso de estos días. Como les comentaba, son un poco complicados, entonces sí les pediría bastantísima atención al momento de realizar esos cálculos, porque eso es lo que ustedes se van a llevar del curso, ¿no? Son herramientas que les van a permitir realizar este tipo de diagnósticos. Bueno, siguiendo con los aspectos conceptuales, como les comentaba, los principales generadores de residuos sólidos urbanos son las instituciones, escuelas y colegios, industrias, parques. Algo muy importante que se me pasó por alto, pero que estoy viendo son el barrido, que puede ser manual, o el barrido mecánico, que ciertos municipios los tienen. Mercados, hospitales y viviendas. Estos son los que se abordan dentro de este estudio de diagnóstico. Y vale aclarar que bueno, los residuos que son a considerarse para el diseño del relleno sanitario son de tipo domiciliar o afines. Vale dejar muy claro que los residuos industriales o peligrosos no están dentro del relleno sanitario. Una, como les comentó Rodrigo, el manejo de residuos peligrosos que vienen de hospitales y de subcentros de salud o de clínicas, se les debe hacer un tratamiento adicional, ¿no? O sea, un tratamiento aparte de cómo nosotros vamos a diseñar el manejo de los residuos urbanos, porque es obviamente son infecciosos y más ahora con el periodo de pandemia que estamos teniendo y con la infección del COVID, es mucho más cuidado para hacer eso, pero también se lo hace dentro de las instalaciones del relleno sanitario, que obviamente en el desarrollo del curso les podré ir explicando. En cuanto a las industrias, ellos son los propios, bueno, son los propios encargados de dar una disposición final a sus desechos. ¿Por qué? Porque ellos deben buscar sus propios gestores ambientales para dar el ciclo final a todo lo que son los residuos que ellos producen. Si bien es cierto, el recolector, o bueno, cuando se realiza la recolección de la basura, sí pasa por las empresas, pero obviamente solo se recolectan todo lo que son solo residuos tipo domiciliares, nada más. Eso hay que dejarlo muy claro. Ya. Entonces, de acuerdo al esquema anterior, tenemos esta ecuación, que el peso total de los residuos va a ser igual al peso de los residuos domiciliarios, más el peso de los residuos de comercios, más el peso de los residuos de barrido, de establecimientos educativos y de todas las instituciones que nosotros hayamos identificado dentro del inicio, bueno, dentro del diagnóstico de de nuestro servicio actual. Ya, dejando esto claro, como ustedes pueden ver, es una suma de pesos, que eso es lo que nosotros estamos haciendo para dejar establecida la ecuación que nosotros vamos a utilizar. El peso total va a ser igual al peso domiciliario más el peso comercial, el peso de industria, el peso de barrido, el peso de parques, peso de educación y todo lo que nosotros consideremos. Entonces, si dejamos claro que es la suma de los pesos, ¿cómo sacamos nosotros nuestra PPC? Entonces, la suma de todas las fuentes de los residuos darán como resultado un peso total, que era el WT, que lo acabamos de ver aquí, el peso total de los residuos que nosotros estamos produciendo. Ya, este valor obtenido al dividir para una cantidad de habitantes que lo genera, ¿cuál sería la cantidad de habitantes? Sería toda la población de la ciudad que nosotros estamos analizando. En la unidad de tiempo de análisis, que para casos siempre de diseño y de estudio y de desarrollo, siempre va a ser un día. Un día, entonces siempre va a ser, ten en cuenta que va a ser un día. Y esta es la generación o producción per cápita diaria conforme se muestra la siguiente ecuación. Entonces la PPC va a ser igual al peso total dividido por la población en un día. Por eso es que las unidades de nuestra PPC son en kilogramos habitante día. Eso que quede muy claro. ¿Cuáles son las unidades de nuestro PPC? Que es el factor más importante
sí es el más importante para el diseño de nuestro proyecto del relleno sanitario. ¿Por qué? Porque en base a este pequeño factor, nosotros vamos a hacer todas las consideraciones para la proyección de los siguientes años. Listo. Como les había explicado, cómo era el peso total que nosotros vamos a tener de la generación, de la misma manera es con la PPC. Nosotros vamos a sacar una PPC total. ¿Cómo hacemos esto? Que es igual a la PPC domiciliaria, la PPC comercial, la PPC de mercados, la industrial, la educativa, y todo esto se va a sumar y nos va a dar una PPC total. Sin embargo, hay que tener en cuenta, como verán en el desarrollo de los ejercicios, bueno, de las hojas de cálculo que vamos a verles a continuación, todo para nosotros poder sumar siempre deben estar en las mismas unidades. Y como les había mencionado, las unidades aquí a trabajar son kilogramos por habitante por día. Eso que no se les olvide. Son como las unidades que maneja todo el mundo, así como hay el sistema métrico para todos. En metros, aquí nos vamos a basar en kilogramos de habitante día, y cualquier bibliografía que ustedes utilicen siempre va a ser en kilogramos de habitante día. Habrá una que otra que sí he visto yo, que es en gramos de habitante día, pero nada más. Listo. Bueno, para nosotros poder realizar este tipo de diseño, nosotros debemos establecer cuántas muestras debemos hacerlas, ¿no? Porque como les digo, sería el éxito del proyecto realizar el estudio a todas las viviendas de la ciudad a la que nosotros estamos haciendo el desarrollo del proyecto, ¿no? Pero obviamente por cuestiones logísticas, por cuestiones de tiempo que nos llevaría, o sea, no tengo ni idea cuántas personas se necesitarían para hacer una ciudad entera y considerando una ciudad pequeña, ¿no? Porque si nos ponemos en el ejemplo como aquí en Quito, sería imposible hacerlo o llegar a todas las ciudades, a todos los habitantes de aquí, ¿no? Entonces, para esto nosotros necesitamos determinar una muestra. ¿Y cómo hacemos esto? Con estadística. De igual manera en la parte rural. Necesitamos definir la muestra igual de la parte comercial. Para todo lo que es la PPC de las instituciones, como les había comentado, nosotros debemos de identificar como que las más relevantes. El colegio más grande, el mercado el mercado principal. Si es que existe días de feria para los mercados, tener muy en cuenta que hay que hacer 2 pesos, uno del mercado principal en un día normal y otro en un día de feria, porque en los días de feria es donde más producción sale, ¿no? De residuos. Para el peso del camal, nosotros, bueno, si es que existe en la ciudad, si no, este peso obviamente lo obviamos. Igual para el sector educativo. En cuanto a la PPC industrial, como les dije, nosotros aquí también debemos dejar diagnosticado qué es lo que esta empresa produce, ¿no? Si bien es cierto, nosotros no vamos a recibir nada de los desechos especiales que ellos generen, pero sí es bueno tener dentro del estudio que nosotros estamos generando, saber qué es lo que ellos están generando, cuánto generan y a quién están dando para su disposición final. Ellos, como entidades reguladas por parte de la autoridad ambiental, deben tener todos estos registros. ¿Qué tipo de registros? Ellos obviamente cuentan con una licencia ambiental y para la licencia ambiental, según el COA, ya están establecidos mecanismos de control a este permiso ambiental. ¿Cuáles son estos mecanismos? Auditorías, monitoreos. La autoridad ambiental les puede hacer inspecciones sin necesidad de avisar todo eso. Y ellos deben tener todo esto en orden. Entonces nosotros al momento de realizar el diagnóstico, hacemos la visita, hablamos con la persona encargada de estos temas y le decimos que nos muestre cuáles son sus medios de verificación, la cadena de custodia de la entrega de los residuos especiales, desde el fuente, desde el generador hasta la disposición final, porque todo esto es obligación del regulado. Y esto hay que dejar sentado dentro del estudio de caracterización porque eso nos ayuda a nosotros a tener un mejor control de los residuos que se producen y ver que estos residuos no pueden nunca llegar al relleno sanitario. Listo. Bueno, para el trabajo de campo, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Bueno, existen dos fases para este estudio, ¿no? El primero es el trabajo de campo.
¿Qué es lo que nosotros hacemos? Vamos a hacer en campo? Son los muestreos de generación, muestreos de composición, el levantamiento de la información principal, como les dije, no solo en la parte de las industrias, sino también de hogar a hogar, en las comunidades, en las casas, en las instituciones educativas, en todo lo que nosotros queramos desarrollar. Y el segundo paso es el procesamiento de la información en la oficina. Esto es un poco más de gabinete. Ya. Para el trabajo de campo, nosotros no es que llegamos al municipio y decimos, ¿sabe qué? Nosotros queremos hacer este barrio de acá, este de aquí, y no, literalmente no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando para una entidad. Entonces, ellos son los que nos deben darnos esas directrices. Comúnmente cuando nosotros hacíamos la fase de campo, íbamos al municipio, nos entrevistábamos con la persona encargada del Departamento de Ambiente y Calidad de ese municipio y con ellos conjuntamente un día entero pasábamos haciendo todo lo que es las directrices. Entonces con ellos determinábamos a qué instituciones ir, si es que habían direcciones zonales, si es que habían entidades públicas. Con ellos ya dejábamos definido a cuál colegio ir, si es que ese colegio tenía horario diurno y nocturno, solo diurno. Dejábamos delimitados qué días visitar el Camal, un día normal, un día de feria, y adicionalmente ellos nos decían qué barrios visitar. Entonces, en todos los trabajos que nosotros tuvimos, ellos ya tenían identificado cuáles eran las zonas que querían que se diagnostique. Entonces ellos decían, ¿saben qué? Este barrio siempre me da un poco más de problemas, o en este barrio creo yo, supongo que se genera un poco más de residuos que en el de acá, hagámosle los dos. Entonces este tipo de cosas. Obviamente siempre considerando la muestra que nosotros vamos a hacer. ¿Ya? Algo importante también que hay que considerar, como les dije, no es solo la parte urbana, sino también es la parte rural. Y en muchas ciudades, o bueno, por no decir la mayoría, la parte rural siempre es más grande que la parte urbana. Entonces aquí lo que nosotros vamos a hacer es igual visitar como que la cabecera rural más grande y una pequeña. Y ahí dividir todo lo que es el número de muestras que vamos a hacer. Ya. Si bien les comentaba para la elección de los barrios o donde yo voy a hacer las encuestas y este tipo de levantación de información, dependía mucho de la persona encargada del municipio, ¿no? Porque como les comentaba, ellos saben qué barrios hacerlo. Por ejemplo, pongo el caso de estudio de aquí de Quito. Aquí en Quito se hizo este estudio diferenciado. ¿Por qué? Porque la cantidad de residuos, o bueno, el tipo de residuos, el tipo de residuos que se generaban en el norte de la ciudad era muy diferente de los que se generaban en el sur. En el norte de la ciudad, por ejemplo, lo que más se genera son Tetra Pak, son plásticos de alta densidad, ese tipo de cosas, y en el sur era un poco más de tipo orgánico. Entonces había esa diferenciación. Y ahí es cuando le digo, les menciono a ustedes que eh, si bien es cierto esto, nosotros les damos una herramienta, pero depende bastante de las condiciones de donde nosotros estemos realizando el proyecto. Todos los proyectos que yo he generado no hemos tenido este tipo de PPC diferenciada, como lo hay aquí en Quito. Si ustedes se interesan en ver, busquen el estudio de caracterización de la ciudad de Quito y les va a salir. Ellos tienen la PPC diferenciado por sectores de la ciudad. Existe una pregunta de Irving. Para hacer la caracterización, el AME siempre recomienda 8 días de hacer el estudio y por qué otros solo 4 hacen en 4 días. Bueno, nosotros nos basamos en toda la metodología de Kunitoshi Sakurai, que es lo que les había comentado Ro desde el principio, y ellos hacen, bueno, la metodología en la que nosotros nos estamos basando es de 7 días. Y ya les comento por qué, para que ustedes también los tengan claro. Ya. Bueno, levantada la información, ¿qué es lo que nosotros, o bueno, qué conlleva el procesamiento de información en la oficina? Es procesar todas las hojas que nosotros estamos llenando en campo en tablas de Excel. Si es que ustedes los podrían hacer, levantan la información en la mañana y en la tarde hacen su fase de campo, sería mucho mejor porque es muy difícil manejarse con tanta información y llegar a hacer todo de una vez. Entonces, como recomendación, porque a mí me ha pasado, es cuando ya se hace el levantamiento en campo en las mañanas, en las tardes tomarte 1 o 2 horas para dejar pasando esa información
y ya dejarla en la oficina. Y obviamente siempre, siempre no se olviden tener como medio de verificación las encuestas, porque el Ministerio del Ambiente para aprobar el, el estudio de caracterización les pide los medios de verificación. ¿Y cuáles son esos medios? Son las encuestas realizadas por ustedes. Son las encuestas llenadas por las personas, todas las hojas que nosotros estamos levantando en campo. Así que, si bien es cierto, les doy el consejo de que lo hagan en la tarde de ese mismo día, pero las guarden como medios de verificación para la autoridad ambiental. Listo. Como les comentaba, el primer paso sería la determinación de las muestras. Como les dije, en una ciudad de 100.000 habitantes no vamos a nunca a llegar a cubrir los 100.000 dentro de la fase de campo. Entonces nosotros debemos tener una muestra que represente a las 100.000 personas. Entonces para eso nosotros necesitamos un número X de hogares urbanos, un número Y de hogares rurales y un número Z de comercios, que son, podría decir que son las tres principales fuentes más grandes de producción de residuos sólidos que tiene una ciudad. Adicionalmente a esto, nosotros elaboramos un cronograma de ejecución de 9 días de trabajo. Ya les voy a explicar por qué 9, pero son 7 los que son de todo lo que es el levantamiento de información. Como les comentaba, esto de los 7 días también viene en la guía para caracterización de residuos domiciliarios del CEPIS en el anexo 2. Y realizar la encuesta. Ya, para la determinación de la muestra, nosotros nos vamos a ir a la metodología que les comentaba del doctor Kunitoshi Sakurai, que está descrita en la guía para la caracterización del CEPIS que les había comentado. ¿Y cuál es esta muestra? ¿Cuál es esta ecuación en la que nosotros nos vamos a basar? Es la que está en la pantalla, donde N es el número de viviendas que yo voy a probar aleatoriamente. La B es la desviación estándar, que para motivos de diseño ya está establecido que sean 200 gramos por habitante día. E es el error permisible de 50 gramos por habitante por día y N es el número total de viviendas del estrato en cuestión. Como les comento aquí, no es el número de habitantes, sino el número de viviendas. Esto puede tenerlo, esta información la puede manejar el municipio o puede estar dentro de los PDOTs. Esta información ya se encuentra establecida. Y el 1.96 es un coeficiente para un nivel de confianza del 0.95. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, lo único que nosotros debemos hacer es un reemplazo de valores y sacamos nuestras. Me parece que se le fue el internet a Alex. Esperen un momentito ya. Disculpen. Sí, perdón, tuve un pequeño inconveniente con mi computadora. Lo siento.
Bueno, como estaba en la exposición, estábamos en todo lo que es el desarrollo del cronograma de trabajo. Ya, ¿qué es lo que nosotros establecemos en todos los días de trabajo? Como les comentaba el primer día, que era lo que nosotros llegábamos a hacer, era tener una entrevista directa con todo el departamento de calidad de ambiente del municipio. Entonces, nosotros hacíamos, eh, en primer lugar, la definición de todos los barrios, las instituciones a las que íbamos a entrevistar, a encuestar y todo ese tipo de cosas. Adicionalmente, para esto nosotros necesitamos personal para realizar las encuestas, no solo una o otras personas, sino por lo menos son unas 4 o 5 equipos de trabajo que nos van a ayudar para cubrir el número de encuestas más rápido en el menor de los tiempos. Entonces, para eso nosotros hacíamos la capacitación de pasantes y el personal municipal que nos iba a ayudar en el trabajo de las encuestas. Eso en el primer día de trabajo. En el segundo día, nosotros hacíamos las encuestas. Como ustedes pueden ver, comenzamos el miércoles, las encuestas las realizamos el jueves, pero ustedes me dirán qué tipo de encuestas. Eh, Esta es como que una encuesta tipo base que nosotros siempre utilizamos, que es lo que ustedes pueden ver en la pantalla. Es para el municipio de qué ciudad se está realizando el estudio. Hay dos datos súper importantes que tenemos que considerar aquí. Uno es el número de habitantes que ocupan la vivienda. Como ustedes pueden ver, está en un solo casillero grande porque ese dato es uno de los que no nos tenemos que olvidar. Y dos, el número de muestra. ¿Por qué les comento el número de muestra? Que es súper importante. Porque para nosotros debemos tener un orden en la realización de las encuestas y un orden al recoger nuestra basura, ¿no? Y aparte de eso, nos sirve bastantísimo para identificar cuáles son las casas a las que nosotros hicimos las encuestas. Ustedes podrían decir, no, no, sí me acuerdo, pero la verdad es que en campo es muy difícil el trabajo. O sea, tú dices, estás ahí, eso nos pasó la primera vez cuando nosotros no teníamos mucha experiencia. Bueno, a la final se nos perdió casi el 50% de las primeras casas de las que nosotros hicimos, por lo que tuvimos que hacer un segundo día de encuestas y volver a comenzar con el retiro de las muestras, porque es muy difícil identificarlas. Ya. Como les comentaba, los datos básicos también viene la fecha cuando se hizo el encuestador para ver qué equipo de trabajo realizó eso, revisado por cuál es el jefe del equipo de trabajo y la familia. Comúnmente se pone solo el número, el primer apellido o los dos apellidos de la familia a la que nosotros estamos haciendo para tener una identificación en la hoja de trabajo que nosotros vamos a hacer. Adicionalmente a esto, nosotros dentro de la encuesta tenemos preguntas para diagnosticar el servicio actual que nosotros estamos dando. Como ustedes pueden ver aquí, estamos en esta encuesta nosotros preguntamos cuál es el recipiente utilizado, o sea, cuál es eh, si es la funda o el plástico, cartón, bueno, en sacos de yute que se puede dar en las provincias de la costa, que las personas están utilizando más para saber cómo yo puedo o qué ofertarles dentro del diseño para el almacenamiento temporal de estos residuos. Aparte, también nosotros queríamos tener una idea de qué es lo que ellos más arrojan con frecuencia, si pueden ser papel, cartón, orgánico, latas, como les comentaba, en las provincias de la costa y del oriente, más se da el orgánico, ¿no? También vamos a ver cuántas veces pasa el camión recolector por la casa. Obviamente, el mayor porcentaje de cobertura que se tiene es dentro de la parte urbana y también cómo ellos ven esa recolección, si es buena, mala, regular, para nosotros tener una idea en qué mejorar. Adicionalmente a esto, ver si es que el recolector pasa directamente por tu casa. Y si no es así, si ustedes tienen que caminar o dirigirse a un sitio de almacenamiento de la comunidad porque el recolector no entra, ese tipo de cosas. Aparte de eso, ¿cómo se clasifica la limpieza del sector? Si es que el sector o barrio lo ven muy bueno, muy malo, todo eso. Si existen basurales, botaderos, escombreras, todo ese tipo de cosas para nosotros tener una idea qué es lo que estamos fallando.
Aparte de esto, también estamos considerando aquí si se separa o no de alguna forma la basura. Estas dos últimas preguntas son como que un poquito más especiales y hay que tener un tino al momento de hacerlas. ¿Por qué? Porque con estas dos preguntas ya estamos llegando como que directamente al bolsillo de las personas. Al preguntarle, ¿estaría dispuesto a separar la basura de reciclables? Es como que si yo estoy dispuesto, ¿ustedes qué me cobran? Entonces, con estos dos eh, preguntas, nosotros vamos a ver cuál es la apertura de la población o de toda la ciudad, a ver si está dispuesta a tener un sistema de recolección separado. Si bien es cierto, bueno, hay que rescatar que existen, bueno, yo he visto de primera mano ciudades en donde existe el sistema de recolección separada. Sin embargo, el momento de la disposición final, todo llega al relleno sanitario. Entonces no hemos avanzado, no hemos conseguido absolutamente nada con hacer recolección diferenciada. Solo gastamos más insumos o puede ser que hayamos comprado otro camión, un camión de recolección lateral o todo ese tipo de cosas, pero a la final no estamos haciendo nada. Es como les comentaba, depende bastante de la ejecución del proyecto, ¿no? Y bueno, para recordarles otra vez que dentro de la encuesta los datos más importantes son el número de habitantes que ocupan la vivienda y la muestra número cuál, ya que de acuerdo a ese es donde nosotros vamos a llenar. Entonces me van a decir, aquí llegamos a la casa número 16. Como está aquí, llegamos a la casa número 16, que en nuestra hoja va a estar 16, familia Villacreces, para el día 1, tanto por ciento. Entonces así nosotros vamos llenando. Ya. Entonces acabamos el segundo día, que es el de las encuestas, que es uno de los días un poco más complicados porque tenemos que hacer, si bien no recuerdo, como 150 encuestas, o bueno, llegar a 150 casas, ¿no? Y es bastante, súper cansado hacer eso. Solo dividiéndole para un grupo de otros sería 50 a 50 viviendas por grupo de trabajo. Y es muy cansado, no es difícil. Adicionalmente a esto, ustedes tienen que considerar que la gente no siempre te va a ayudar o no está dispuesta a abrirte la puerta, ¿no? Porque tú vas a llegar como parte del municipio. Entonces, si llegas de parte del municipio, ¿qué esperas que te llegue de parte del municipio? ¿Me van a cobrar más? ¿Me van a quitar esto? ¿Me van a cobrar por la basura ahora? Entonces, la gente puede imaginarse de todo. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que saber llegar a las personas. Este es el día, bueno, este es el día más importante del desarrollo de la fase de campo. Les comento como experiencia personal que cuando estás realizando las encuestas, se encuentra de toda persona, ¿no? Había gente que sí, o sea, ellos nos atendían de la mejor manera, nos daban la apertura, de hecho había gente que incluso nos invitaba a pasar a las casas, nos brindaba comida, un vaso de agua, un vaso de cola y era agradable. Pero de la misma manera había gente que te cerraba la puerta en la cara o que solo te insultaba o que no te daba la información y solo te hacía perder el tiempo. Con estas personas ustedes deben identificarlas y de la mejor manera despedirse y decirles muchas gracias por el apoyo, siempre porque tú estás de parte del municipio, ¿no? Para no hacerles quedar mal y vas a la siguiente casa. No haces problemas, no gastas más del tiempo que a veces no se tiene y no te cansas anímicamente tampoco. Entonces eso sí, para que lo tengan en cuenta al momento de realizar la fase de campo. Listo. Como ustedes pueden ver, en el segundo día, que es el jueves, nosotros también tenemos la toma de muestra de colegios. Entonces, bueno, dentro del desarrollo del, del, del proyecto, se darán cuenta que mm, pueden ir como no pueden ir el miércoles, el jueves o el viernes o el sábado al colegio o a mercados o a clínicas. Eso ya depende de la organización de cada equipo de trabajo, ¿no? Esto como fue un ejemplo, nosotros hicimos desde el día jueves y lo acabamos del domingo. Entonces, ahí terminamos todo lo que son las instituciones especiales, mercados, colegios y todo este tipo de cosas. Ya. Llegamos al día viernes. El día viernes es la toma de muestra cero. Aquí nosotros desechamos esa muestra, muy importante. Eh, hay dos cosas a considerar en este día, que es el... Tengo una pregunta.
Sí, para la compensación de datos ya les voy a mostrar en el Excel cuando desarrollemos la herramienta que tenemos para la ejecución, bueno, para el cálculo de la PPC, cómo se compensa todo eso. Sin embargo, aquí en este primer día, nosotros necesitamos hacer dos trabajos muy importantes, que no se les olvide, si es que pueden tomar nota, que la muestra cero es muy importante. ¿Por qué? Porque tú debes ir a recogerla de ley. Una, para afianzar la confianza de las personas, porque las personas también piensan eso, que tú llegas, te vas a decir, sí, sí, no va a venir todos los días a retirarme la basura, ni a dejarme una funda nueva, ni nada. Pero ellos tienen que ver que tú desde el primer día vas, le retiras la funda y le dejas una para que ellos guarden toda la basura y te la entreguen a ti. Eso como primer punto, afianzar la confianza de las personas. Pero como segundo punto, desecharlas. ¿Por qué? Porque como es la primera toma de la muestra, la gente saca la basura, pero hasta por debajo de la cama. Y a veces habían muestras en las que nos daban quintales, así un costal entero de basura. Y tú tienes que cogerla, eso no te olvides. Tienes que cogerla. No le puedes decir, no, yo no le dije eso, nada. Tú le dices, le coges esa basura, le dices, muchas gracias, aquí está la funda y vengo el día de mañana. Ya. ¿Por qué? Porque como es el primer día, como les comentaba, la gente saca la basura de la cocina, de todos los baños, los juguetes que ya no les sirve, la ropa que ya no se pone y todo eso te bota. Y ahí tú tienes que recogerla y por eso es que esta muestra se desecha. Sin embargo, para el segundo día, que ya sería el sábado, la gente ya te va a dar lo que en realidad produce. Lo que produce cuando cocina, lo que produce cuando compras, y han de ser fundas, cartones, pero tú ya te vas a dar cuenta o bueno, les comento que yo como ejemplo, un día, bueno, una de las casas nos dio literalmente un costal de basura que era de unos 3 kilogramos y nosotros le recogimos. Y al día siguiente la persona nos dio una funda normal, que comenzaba 1 kilogramo, 0,5 kilogramos, y eso es lo que nosotros estamos haciendo. En el primer día, coges esa basura, la afianzas y le dejas la fundita. Algo que se me olvidaba y bueno, que no les comenté en el momento de la encuesta tienen que dejar muy en claro dos cosas. Que ustedes van a venir por 7 días consecutivos a retirar toda la basura que la casa produzca, de todos los habitantes. Pero dejar muy en claro que la basura del baño no está dentro del estudio. Eh, ¿Por qué? Porque ya les voy a mostrar un video también para que tengan un poco más de idea de cuál es el trabajo de campo en el que nosotros estamos ahí. Nosotros tenemos que abrir todas las fundas y mezclarlas. Y tienes que abrirlas con las manos y mezclar con las manos. Entonces, es muy difícil encontrarse con ese tipo de cosas, ¿no? Que son la basura de baño. Son papeles higiénicos, toallas higiénicas, pañales y todo eso. Y es un poco desagradable trabajar con eso. Pero a veces nos tocaba. Eh, bueno, y eso les recomiendo que dejen muy claro a las personas que son 7 días seguidos, que ustedes durante 7 días les van a venir, les van a dejar una funda y les van a retirar la misma funda al día siguiente con la basura que se genera ese día y les dejan otra funda más. Y que solo den la basura que se produzca normalmente, a excepción de la del baño. Tengo una pregunta. Sí, la toma de muestra cero aplica para las tres muestras que estamos haciendo más grandes, que son urbano, rural y comercial, para los tres. Ajá. Listo. Pasado la muestra, bueno, el desecho del día cero, ustedes al día siguiente van a ver que la gente ya les da una basura más normal, de 1 kilo, de 0,5 kilos y cosas así. Entonces, esa sí es la que nosotros debemos recolectar y diferenciar. Obviamente, en la parte de la logística tienen que ser, bueno, acomodarse a lo que tengan, ¿no? Porque nosotros a veces teníamos un camión y una camioneta. El camión, como era más grande, utilizábamos para hacer la recolección de todo lo que era la parte urbana, porque nos daban como 60, 65 muestras. Y eso en el momento, en las instalaciones del trabajo que nosotros teníamos, las separábamos. ¿Por qué? Porque tú tienes que separar tus muestras, tienes que diferenciar cuáles son urbanas, cuáles son rurales y cuáles son comerciales. Eso es muy importante. Hacer una recolección diferenciada también. No se pierden muchos datos, ya que la basura del baño es casi despreciable porque son solo papeles higiénicos.
respondiendo a la pregunta que tengo de Tania. Y esto siempre se va a considerar para el diseño porque va a ser casi un 0,5% de todo lo que se genera. Sin embargo, como les comentaba, es difícil para el trabajo de campo, ¿no? Más, más que nada es por eso. Listo. Y en los demás días se vuelve una rutina. Como les comentaba de la experiencia que yo tengo, todo esto lo vas haciendo. O sea, el primer día es súper difícil hasta identificar cuáles son las casas, si era en esta calle, no era en esta calle. Ya en los próximos días se les va a hacer una rutina que ya hasta el propio conductor del camión o de la camioneta, ellos ya se saben e incluso te ayudan. Listo, sigamos. Ya en el momento, como están ustedes pueden ver aquí, nosotros estamos recolectando el nombre de la familia, el número de habitantes y enumerar la casa. Ya. Como pueden ver aquí, es muy importante el segundo paso del desarrollo de la metodología, que es la recolección de las fundas. Ya dejamos seleccionados los lugares para las encuestas, juntamente con el personal del municipal, como les comentaba. Aquí también te deben considerar que si son zonas o sitios peligrosos, deben pedir el apoyo o el resguardo de los policías municipales, que es muy importante, no se olviden. O sea, sí es un trabajo y todo, pero también hay que considerar salvaguardar la vida de las personas que están trabajando y de tu equipo de trabajo. Y aquí lo que nosotros estamos haciendo es que cada día que se recoge la muestra de basura de casa en casa, se pesa y se registra en ese momento. Entonces nosotros ya debemos tener realizada unas hojas, determinar el número de casa, a qué casa pertenece y cuánto pesa del día 1. O bueno, desde el día 0, desde el día 1, desde el día 2, 3 y 4 hasta el séptimo día. Y todo eso pesado exactamente cuando tú recoges. ¿Por qué? Porque cuando tú recoges, lo botas en el camión y no vas a tener consideración de cuál funda era cada casa, entonces se te va a perder la información. Eso es muy importante, no se olvide. Ya, para el tercer paso, que es el cuarteo y la clasificación, ya nosotros vamos en sí a lo que es el trabajo un poco más duro, ¿no? Porque bueno, si bien es cierto, la toma de las encuestas, el recogimiento de la basura puede ser un poco fácil para el trabajo que se nos viene. Les comento. Luego de que se realiza el pesaje de las fundas plásticas que contenían las muestras de las viviendas seleccionadas, se procede a la realización del método de cuarteo, aplicando la norma mexicana que ustedes pueden ver ahí. Estas fundas son transportadas al sitio de cuarteo o bueno, al sitio donde nosotros estemos realizando las labores que, bueno, casi siempre son las propias instalaciones del botadero, del relleno sanitario o en su caso, si es factible, los patios o las instalaciones del municipio de la ciudad. Después se procede a dividirlo en 4 porciones. Con las porciones opuestas se procede a realizar una determinación del peso volumétrico y con las porciones A y C y la clasificación de subproductos con las porciones B y D. Sé que es un poco difícil que lo entiendan si no lo pueden ver, pero también tengo un video un poco más didáctico. Pero aquí también está para que lo vean. Como les comentaba, cuando nosotros recogemos la basura, la ponemos en el camión y las diferenciamos en el sitio de trabajo. Ya en el sitio de trabajo, tú primero vas a trabajar con tus muestras urbanas, con tus muestras rurales y luego con las muestras comerciales. ¿Y qué es lo que haces? Abres las fundas y botas en el sitio de cuarteo. Como ustedes pueden ver aquí, se abren todas las fundas y se homogeniza la muestra. Y aquí, después de que esté homogenizada la muestra, vamos a hacer el método del cuarteo. Vamos a dividir toda la masa de basura en 4 partes y las dividimos en A, B, C y D. Y como está mencionado aquí, las porciones A y C son para el peso volumétrico y las porciones B y D para la toma de muestras. Ahora voy a compartirles un pequeño video para que tengan un poco más de idea de cómo es el método del cuarteo. No sé si me confirman si están viendo la pantalla, el YouTube que les estoy presentando. Sí, muchas gracias. Ya, entonces,
Voy a silenciarles porque el sonido puede interferir en todo lo que es la explicación para yo comentarles qué es lo que se hace. Entonces, esto es el método del cuarteo. Ya, como les dije aquí, nosotros necesitamos un lugar en donde disponemos nuestras fundas diferenciadas, ¿no? Obviamente hagan cuenta que todas las fundas que estamos abriendo ahorita son de la parte urbana. Entonces, literalmente lo que yo les dije es abrir las fundas de la recolección y esparcirlas dentro del lugar de trabajo, como están haciendo las chicas del video. Y obviamente se tiene que utilizar, ¿no? Las medidas de seguridad. A nosotros les dábamos a los trabajadores overoles reutilizables, botas, guantes. Había veces en las que a nosotros mismos, casi la mayoría de veces yo también hacía esto, como ustedes pueden ver aquí. Y a veces sin la mascarilla, porque en el color de la costa, en el calor del oriente, es muy difícil respirar con la mascarilla, ¿no? Entonces y a veces uno ya estaba acostumbrado a hacer este tipo de cosas y tú te encuentras con todo. Y es aquí ve, mira cómo ahí están, cuando yo les comento que se debe decir a la gente que no te dé las basuras del baño, porque tú tienes que utilizar tus manos, poner tu cara ahí, esparcir la basura y todo eso te afecta, ¿no? Y es difícil. Ya. Cuando nosotros separamos todo esto, hacemos una mezcla, o hacemos una mezcla de todo lo que es la basura y la dejamos separada en 4 partes iguales, como ustedes pueden ver. 4 partes iguales. Ya. Ahí es donde nosotros estamos haciendo el método del cuarteo. Obviamente aquí como eran solo 4 fundas, no está mucho, ¿no? Como ustedes pueden ver, pero imagínense de 60 casas es bastantísimo. Entonces nosotros si utilizábamos un patio para hacer todo este método del cuarteo. Ya, bueno, esto ya no. Esto era para que tengan un poco claro de cómo es el método del cuarteo. Ya. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo? O cómo vamos a trabajar. Con las porciones A y B, eh, vamos a hacer todo lo que es peso volumétrico. Y con las porciones C y D, vamos a realizar todo lo que es la clasificación de subproductos. Entonces, con la parte que vamos a hacer la clasificación de subproductos, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí? Es literalmente separar dentro de esas partes cuánto de papel hay, cuánto de plástico de alta densidad hay, cuánto de fundas hay, cuánto, si es que existen poliestireno, que son las espuma flex, en las partes bueno, en los productos que nosotros decidamos hacer para ver el potencial de reciclaje que tiene nuestra basura, ¿no? Aquí no les podría decir cuáles son porque son bastantísimas, pero ya depende de cómo nosotros hagamos el desarrollo del proyecto, que un poquito más adelante les diré cuáles son los subproductos. Una parte muy importante que nosotros también aprendimos en campo es que la parte orgánica se deja al final. Eso es lo que más hay. Entonces, que no estén empeñando mucho en hacer la separación de todo lo que es la parte orgánica, porque eso es lo que más va a quedar. Si bien es cierto que es lo que más hay papel, hay plástico, que son las fundas son plástico de baja densidad y los plásticos duros que son los de alta densidad, el cartón que también es reutilizable, latas, desechos especiales también se pueden considerar todo lo que son metales, pilas, tillos, latas, ese tipo de cosas también se separan. También si es que existe madera, si es que existe la parte textil y todo eso ya depende de cómo nosotros lo vayamos haciendo. Eh, Como cuarto paso, nosotros vamos a hacer, bueno, lo que le dije, ¿no? Primero les quería comentar lo de los subproductos. Entonces aquí nosotros vamos a separar en todo lo que es papel, cartón, plásticos de baja densidad, de alta densidad, plásticos PET, que son los que más también se reciclan. Orgánicos, aquí bueno, le diferenciamos en orgánicos de cocina y orgánicos de jardín, pero a la final para casos de estudio eran orgánicos y punto. Los peligrosos que son pilas, baterías, existen también gente que nos manda medicamentos, fungicidas,
existieron también personas que nos mandaron jeringas, entonces hay que tener mucho cuidado y utilizar las medidas de seguridad, ¿no? Ya, de parte de Tania nos pregunta, ¿el método aplicas al final de los 7 días o de cada día? Es muy buena pregunta y bueno, ya lo van a ver en el desarrollo de los ejemplos. Lo haces cada día, a excepción del día cero. El día cero solo coges, pesas y eso sí botas. Pero los siguientes 6 días tienes que hacer esto como ritual. Recogen, abren, clasifican, pesan y botan. Ah, y muy importante, no es que pueden dejarlo ahí, sino que sacan la basura, la abren, la vuelven a guardar en basuras y van al relleno o a la disposición final y las botan y deben dejar todo el lugar limpio, ¿no? Entonces hay bastantísimos factores a considerar ahí. También tenemos todo lo que era textiles, madera, vidrios y también aquí, como les comentaba, hay la parte de rechazos, que hay gente que aún así con la aclaración y todo nos envían, ¿no? Y aquí entra todo lo que era el papel higiénico, pañales, gasas, curitas, algodón de sangre y de todo eso. Entonces hay que tener en consideración. Eh, Creo que estamos con el tiempo. No sé si Rod puedo seguir o ya le dejamos para el día de mañana. Ahora está bien, Alex. Ya estamos a las 22 horas, ¿no? Ya el día de Sí. mañana podemos Ajá. continuar, no hay problema. Ujú. Listo, chicos. Entonces, bueno, cualquier cosa, cualquier duda todo lo que es la información conceptual que hemos visto hasta ahorita, espero que ahí la revisen. Si tienen alguna pregunta el día de mañana, comenzamos con todo lo que es eso, para que le vean bien. Si tienen alguna otra consulta de todo lo que es la parte de la fase de campo, igual no duden en preguntarme o estar pendientes o ahí para ver cómo se hace. Entonces, de mi parte, te quería agradecer, Rod, por la intervención de hoy y gracias por la oportunidad que me das para dar este tipo de conversaciones. Y de mi parte, nos vemos hasta el día de mañana. Muchas gracias. Gracias, Alex. Hasta el día de mañana también con todos. No se olviden de que tienen que hacer ya el deber del módulo 2, ¿no? El de normativa legal. Eso nada más. Sí, la actividad 2, justamente. Hasta el día de mañana con todos.